quinta sesión del seminario Entornos y Narrativas Digitales en la Academia. Agradecemos la presencia a los que están aquí y a los que nos siguen a través de la transmisión en vivo. Agradecemos a los especialistas que nos vienen a platicar de los temas muy importantes para cumplir las funciones sustantivas de la universidad a través de las actuales exigencias tecnológicas, de redes de colaboración mediadas por las TICs, de las políticas de acceso abierto en recursos educativos, en colecciones digitales. Muchas gracias por estar aquí. Vamos a comenzar con los temas de Rebeca Valenzuela, que son los recursos educativos abiertos. Nos va a dar un panorama de qué se tratan estos recursos, de algunos asuntos legales, tanto de desarrollo como de uso, y nos va a platicar un poco de las iniciativas que se están desarrollando actualmente en la UNAM, como la Red Universitaria de Aprendizaje. Después nos va a hablar del seminario Módulo, un seminario que lleva 11 años trabajando, compartiendo experiencias. Es una comunidad ahora ya muy fuerte que comparte experiencias, intercambio de conocimientos. Entonces nos va a hablar un poco de los resultados que ha tenido el seminario a lo largo de estos 11 años. Primero voy a leer la semblanza de Rebeca Valenzuela. Es ingeniera en computación y maestra en administración de organizaciones por la UNAM. Se ha desarrollado en el ámbito de la tecnología para la educación durante sus casi 27 años de colaborar en la UNAM. Ha coordinado diversos proyectos con el fin de desarrollar recursos digitales, sitios web y sistemas móviles para la educación. Coordina desde 2009 el seminario Moodle en la UNAM, ha coordinado el seminario de plataformas libres para la educación mediada por TICs, así como el seminario de redes sociales de la DGTIC, y participado en el seminario permanente sobre redes sociales de la UNAM. Actualmente es coordinadora de contenido de la Red Universitaria de Aprendizaje y colabora con la Coordinación de Desarrollo Educativo e Innovación Curricular en el proyecto de desarrollo de una herramienta para la integración de recursos educativos digitales de Ensamble JS. Te cedo la palabra. Gracias. Si quieres que cambiemos. Sí. Te lo puedes poner en el celular. Si quieres. Sí, para ¿Sí? Sí. Buenos días. Antes que nada, pues muchísimas gracias por invitarme nuevamente al seminario. Es un gusto poder compartir con ustedes un poco de las cosas que estamos haciendo en la DGTIC respecto a las cuestiones de aplicación de tecnología en la educación. La coordinación en donde yo colaboro, precisamente a eso nos dedicamos, a apoyar a los profesores para que puedan desarrollar cosas con tecnología que les puedan ayudar en el aula. Nos enfocamos mucho más en el ámbito de tecnología. Entonces, precisamente les voy a platicar un poco hoy respecto al tema, es un poco la introducción, e incluso pues vamos a ver un poco más con nuestros compañeros, colegas que van a hablar después de las colecciones digitales. Un poco vamos a hablar de los recursos educativos abiertos. ¿Cómo es que surge esta iniciativa? ¿Por qué surge? ¿Qué movimientos en el mundo es que lo han, pues motivado, ¿no? Entonces, bueno, lo que les voy a platicar respecto a este tema es el contexto de los recursos educativos abiertos, su definición, qué implica el aprendizaje basado en estos recursos, consideraciones legales muy generales, y algunos de los proyectos que se están desarrollando al respecto en la UNAM, porque ya hay mucho trabajo hecho actualmente. Entonces, respecto al contexto, pues me gusta mucho hablar de las cuestiones mundiales y de por qué es que este movimiento es tan importante. Para empezar, por ejemplo, les pongo en la mesa el primer asunto de que 303 millones de niños y jóvenes de entre 5 y 17 años de edad, 1 de cada 5 de este grupo, no asisten a la escuela en todo el mundo.
Estas cifras la verdad es que se vuelven un poco deprimentes, pero siempre digo, bueno, hay una luz al final del túnel. Justo es de lo que vamos a platicar hoy, ¿no? O por ejemplo, 104 millones de niños y de jóvenes, 1 de cada 3, no van a la escuela. Principalmente esto sucede en países que están afectados por guerras o desastres naturales. Y por otro lado, la mitad de los niños sin escolarizar en edad de asistir a la primaria viven en países afectados por situaciones de emergencia. Y el último punto que nos pega también mucho, afortunadamente nosotros no somos un país que está en medio de una guerra, pero el último punto sí nos afecta mucho, que es el aspecto de la pobreza, ¿no? El cómo a los niños les precisamente impide el acceder a una educación. Todos estos datos, en la presentación viene la fuente, para que ustedes, si gustan profundizar sobre el tema, pues lo puedan hacer, ¿no? Y bueno, con este contexto de que hay muchos niños y jóvenes que no tienen acceso a la educación, precisamente es que nace esta iniciativa de tener recursos educativos abiertos. Esta es una definición que a la que yo llegué respecto a varias fuentes, que es que son materiales digitales, libres, gratuitos y abiertos, que sirven para enseñanza, aprendizaje o investigación, y que se han publicado en internet con una licencia de propiedad intelectual, la adecuada, que ya veremos al respecto a qué me refiero, de manera que puedan ser utilizados, adaptados, distribuidos y personalizados. Esto no siempre es posible, pero es lo ideal, por profesores, estudiantes y autodidactas. Aquí el punto clave precisamente es que habilita a estas personas que no tienen acceso a educación. Y por otro lado, pues también, por qué no decirlo, aún en nuestros contextos en donde sí estamos en una universidad, en donde los estudiantes tienen la fortuna precisamente de tener ese acceso, pues también lo apoya al estudiante y apoya al profesor para que este proceso se enriquezca. Entonces, en términos de los antecedentes que ya platicábamos, pues justo ahorita comentábamos de que Moodle, pues por ejemplo, era una plataforma, o sigue siendo una plataforma que muchos usamos, y que era la solución para dar un curso, ¿no? Y sigue siendo. Sin embargo, ahora de las cosas que estamos considerando es que los materiales de apoyo a los cursos no forzosamente queden dentro de una plataforma educativa. ¿Por qué? Pues porque eso restringe por completo el acceso a ese conocimiento. Entonces el punto es que antes este conocimiento quedaba pues guardado bajo esa clave y contraseña, y lo que queremos es que quede disponible. También otro antecedente de este tema es el software libre, que tiene también ya muchísimos años de haber surgido y que precisamente tiene la misma naturaleza de poderse copiar, distribuir, estudiar, modificar, etcétera, ¿no? Por otro lado, pues lo que les decía, el que estos recursos estén abiertos, pues permite precisamente el uso y reuso. Y otra de las tendencias que cambió el rumbo de las cosas es el que surgiera Web 2.0 y todos estos elementos que ahora tenemos para que nosotros mismos podamos producir material, ¿sí? El que ahora tengamos acceso a blogs, a foros y a todos estos elementos, redes sociales, nos permite tener voz en internet y nos permite tener elementos muy sencillos para poder publicar nosotros lo que queremos compartir con la gente. Y bueno, pues justo a raíz de todo esto, en 2002 es que surge el tema de recursos educativos abiertos. Y bueno, pues las características, como ya lo he venido diciendo, los recursos tienen un acceso libre, y una cuestión muy importante
permiten el reuso, porque pues al estar disponibles yo puedo aprovechar eso que ya existe y eso que ya alguien más hizo y en lo que ya invirtió un presupuesto para producirlo. De preferencia se plantea que el diseño sea accesible, no siempre es posible, pero es algo que es deseable. Y también se plantea que desde la producción de los recursos y hasta su publicación, pues se utilice el software libre. Y bueno, ¿qué beneficios nos da el que nosotros trabajemos recursos educativos abiertos? Por un lado, nos permite la cooperación, es decir, si yo voy a trabajar sobre el tema de fuerza, la verdad es que ayudaría muchísimo que se junten las academias, que se junten incluso las dependencias como para decir, bueno, hagamos un muy buen recurso sobre fuerza, en vez de que yo haga el mío, tú hagas el tuyo y así sucesivamente, y todos invirtamos presupuestos para hacer esas producciones. La parte de promoción es también muy importante. Antes justamente las cosas se quedaban en un cajón, se quedaban bajo clave y contraseña y nadie conocía el material que nosotros estábamos produciendo. Entonces, el que la gente conozca nuestro trabajo también es de suma importancia, porque además podemos tener realimentación. Si hay algún error conceptual, si hay alguna cuestión que se pueda mejorar, nosotros podemos recibir esa realimentación si la gente conoce el material. Y precisamente muy asociado entre cooperación y promoción está el ahorro. Si yo sé que ya se hizo algo respecto a cierto tema, pues no lo vuelvo a desarrollar si ese material es bueno, ¿no? Entonces yo ya no tendría que producir nuevamente. Y bueno, pues en esta parte de cooperación también hay mucho aprendizaje. Es tú cómo haces las cosas y yo cómo las hago y cómo podemos hacer algo mucho mejor, ¿no? La realimentación es lo que les comentaba, al estar público el material, yo puedo precisamente saber qué cosas no están funcionando bien por parte de mis usuarios. Ellos me pueden decir, oye, sabes que aquí hay un error, etcétera. Y a partir de esa realimentación yo puedo mejorar el recurso, ¿sí? Y bueno, pues no todo es lindo, pues también tenemos que hacer inversiones, tenemos que hacer cosas para que esto camine. Necesitamos una infraestructura de red. Obviamente si vamos a publicar en internet, pues tenemos que ubicar en dónde vamos a colocar estos materiales, servidores, el hardware y software para hacer el desarrollo, en general la infraestructura para poder tener a mis equipos de trabajo y al personal necesario para la producción. Y bueno, también ahí pues la cuestión es cambiar un poco la filosofía en las comunidades de las dependencias, porque aún al día de hoy hay profesores o hay personas que no están dispuestas a compartir su trabajo, ¿no? Prefieren tenerlo pues en una presentación en su USB e ir y mostrarlo simplemente en sus clases. Entonces aquí hay que promover también esta filosofía de compartir y aunado a eso pues reconocer a los profesores en términos de que este trabajo es algo de gran importancia para nuestra universidad y en general para la educación. Y pues además también se da que si hay diversos enfoques en cómo damos la asignatura a los profesores, pues también se empieza a ver de repente cotos de poder de no, pero es que esta es la manera de explicar la ecuación diferencial, ¿no? Y bueno, pues cómo llegas a acuerdos, ¿no? Esa es la otra parte interesante. Y bueno, el marco jurídico, que en realidad ya ha avanzado mucho, ya platicaremos un poquito ahora sobre eso, y quizá los colegas también hablarán al respecto. Vamos, yo creo que por muy buen camino en términos de normar toda esta situación de publicar nuestros contenidos, pero bueno, pues todavía falta mucha difusión respecto a las licencias que ya existen.
Y bueno, este es un planteamiento de cómo nosotros trabajamos la parte de... hasta ahora me doy cuenta, perdón, que no estaba en... Perdónenme. Bueno, este es un planteamiento de cómo hacemos nosotros la producción de recursos. Involucramos al docente, que siempre va a ser el que sabe del tema, el que imparte la materia, el que sabe cuáles son los puntos críticos, aquellas cosas que le cuestan trabajo a los estudiantes, aquellas cosas que no son tan importantes de abordar, etc. Por otro lado, alguien que se encarga de la parte didáctica, de la parte de cómo explicar o cómo convertir esa experiencia del profesor a algo que quede en un recurso digital. Alguien que se encargue del diseño gráfico, del diseño de medios y toda esta parte que permita la armonía del recurso. Otra persona que se encargue del desarrollo de sistemas, de la producción como tal del recurso, y una persona que se encargue de la calidad, de que la parte de textos, de funcionamiento, etcétera, todo llegue al usuario en perfecto funcionamiento. Y bueno, pues ¿qué implica el que nosotros trabajemos este tipo de recursos? ¿Qué consideraciones debemos abordar? Pues antes nosotros trabajábamos para nuestro alumno. Si yo iba a hacer un curso en Moodle, pues yo trabajaba ese curso para las personas que iban a inscribirse en mi curso. Ahora tengo que considerar a estas otras personas, estudiantes, profesores y demás, que van a consultar el recurso que va a quedar abierto en internet para todo el mundo. Entonces, lo que yo explique y cómo lo explique tendrá que ser suficientemente claro. Y precisamente cambiamos un poco el contexto. Llega de como lo teníamos nosotros en nuestra institución educativa, a que lo pueda yo consultar desde el hogar, desde un centro de servicio de internet o un centro comunitario, y eso implica también que la parte tecnológica esté considerando que la carga de este recurso sea muy sencilla, ¿sí? Y precisamente en ese sentido tenemos que considerar la infraestructura que se va a requerir para la consulta, la conexión, qué tipo de equipo, la iluminación mobiliario, y espacios que van a ser sumamente variados, ¿no? En este contexto que les comentaba de pensar en estudiantes que pues incluso vayan a estos centros comunitarios que tienen todo muy limitado, pues cómo podemos llegar a ellos con versiones a lo mejor un poquito más ligeras, etcétera, ¿no? Si ese también es nuestro objetivo, a lo mejor no podemos llegar a ese punto porque sí tiene implicaciones muy tremendas, pero sí tener presente que cuando produzcamos estos recursos pues sean lo más ligeros posible, ¿no? Dentro de nuestro contexto. Y bueno, precisamente relacionado con ello, con que van a consultarlo una cantidad de usuarios muy diversos, tenemos que considerar la universalidad, es decir, en los aspectos de representación. Tenemos de repente yo creo que en todos los países muy arraigadas ciertas frases y ciertas maneras de hablar, de decir las cosas. Entonces, uno de los aspectos que se sugieren es precisamente que evitemos cosas muy locales, demasiado mexicanismos y cosas de ese tipo, y tratemos más de hacer explicaciones lo más generales posibles, que los abordajes precisamente sean lo más generales en términos del tema, el lenguaje justamente sea muy comprensible, y los ejemplos se vale que sean locales, pero a lo mejor también incluso podemos abordar ejemplos de otros lugares, ¿no? Y muy rápido, porque no es realmente el tema, pero sí un poco decir que pues existe Creative Commons. No sé si todos lo conocen. ¿Quién conoce Creative Commons?
Ok, bueno, no todos. El punto es que ya existen licencias que rigen todo este asunto de la publicación de los recursos educativos abiertos y que van desde la más abierta y la más flexible, que es la CC BY, hasta la CC BY ND, que es la más restrictiva dentro de este contexto de las licencias de Creative Commons. Esta realmente le permite al usuario hacer pues lo que quiera con el material, y esta sí le permite hacer derivadas, pero no le permite usos comerciales y le obliga a dar la atribución. Cuando yo trabajo con profesores oscilamos entre estas dos. ¿Por qué? Porque estamos en una institución educativa en donde realmente la atribución sí nos importa mucho, el que nos dé nuestro crédito es relevante. No trabajamos para fines comerciales, entonces justo por eso usamos estas que no tienen fines comerciales, y realmente la parte que difiere de una y otra es que en este caso el profesor le da el permiso al usuario de hacer derivadas, de hacer cambios, de modificar su material. Yo les sugiero a los profesores que utilicen esta en términos de que parte de la filosofía de los recursos abiertos es que yo pueda enriquecer lo que alguien más hace. ¿Y qué pasa? En esta yo obligo, entre comillas, a la persona que haga esa derivada a volverlo a publicar con este mismo formato de Creative Commons. Entonces, lo que estoy haciendo es un círculo virtuoso en el que yo puedo aportar a lo mejor un capítulo más o un ejemplo más o una imagen a lo mejor enriquecida de la que se tenía originalmente y volverla a compartir. Ese sería el punto pues ideal de toda esta historia. Y en este, sin embargo, yo sí lo comparto, les permito utilizarlo, pero no les permito hacer derivadas. Y bueno, no sé si todos han entrado a estas opciones de Google en donde yo también puedo buscar imágenes que no tengan problemas de derechos de autor, aunque sí debo verificarlas. Es importante saber que lo que yo estoy utilizando también a la hora de producir pues no tiene problemas de derechos. También siempre les digo a los profesores que nosotros tenemos o teníamos esta idea errónea de que porque están en internet estas imágenes pues yo las puedo usar a diestra y siniestra. Entonces llegan profesores cotidianamente con nosotros a publicar material que tiene pues imágenes precisamente de todos lados, ¿no? No traigo ese ejemplo, pero las condiciones, si tienen un tiempo en algún momento de leer las condiciones de uso de National Geographic, es una cosa así de lo único que puedes hacer frente a mi contenido es respirar y parpadear y leer, porque no puedes hacer nada, absolutamente nada. En contraste, por ejemplo, la jornada sí te dicen, ok, tú puedes descargar de menos a tu teléfono celular, si te quieres llevar, por ejemplo, una nota, la puedes descargar, pero no puedes compartirla en ningún sentido más que con fines personales, es decir, realmente solo puedo leer la nota. Para mí, mi beneficio, digamos, ¿no? No puedo abordar, por ejemplo, una imagen de la jornada para ponerla en mi recurso digital, ¿no? Entonces, es muy importante y por eso les pongo este ejemplo, precisamente cuando nosotros estamos haciendo búsquedas, si es que vamos a utilizar imágenes de internet, pues que cuidemos esta parte de qué derechos tienen esas imágenes. Entonces ya hay esta opción en Google en donde yo busco por imagen, le doy en herramientas y hay una opción que dice derechos de uso. En esa opción yo le puedo decir, por ejemplo, que me dé todas las que están etiquetadas para reutilización no comercial con modificaciones, si es que yo quiero cambiar en algo la imagen. Entonces,
En general, lo que me va a dar como resultado son materiales que están en estos repositorios, que ahora ya hay varios también, afortunadamente, que ofrecen materiales con licencias Creative Commons. ¿Sale? Y bueno, pues ahora les voy a platicar también muy general respecto a proyectos que hay en la UNAM. Les decía, no son todos, realmente hay una gran cantidad de iniciativas al respecto, afortunadamente. Y bueno, pues primero les platico de la que más conozco, que es en la que yo estoy trabajando, que es la Red Universitaria de Aprendizaje. ¿Alguien ha escuchado de esto? ¿No? Oh, madre. Ok, sí, digo. Bueno, pues resulta que es una iniciativa que tiene detrás un sistema hecho en la UNAM, un sistema de cómputo hecho en la UNAM, que es una herramienta para apoyar, se crea para apoyar los procesos de enseñanza-aprendizaje, y digamos que lo que la hace distinta de muchos repositorios es que los recursos educativos se clasifican alrededor de los planes de estudio de la institución, en este caso de la UNAM. Y la idea es que apoyen cualquier modalidad presencial, semipresencial, etc. y en línea por completo. Los recursos educativos, también una de las cosas que trata de diferenciarla es que se avalen por profesores. Permanentemente estamos haciendo campañas de evaluación de los recursos de manera que podamos garantizar que lo que está aquí publicado tenga los contenidos correctos para la asignatura, la orientación adecuada, y que si hay algún problema de contenido, de errores importantes que se presenten, se dé de baja. Los recursos, pues evidentemente que tienen que ser de libre uso. Y bueno, pues también es un espacio que permite el que los profesores publiquen sus materiales. De hecho, hay una iniciativa también ya muy importante trabajada con DEGAPA para que todos los productos que surgen de proyectos Papiro, Infocap, etcétera, se publiquen en este espacio, ¿no? De manera que también ya queden disponibles, porque bueno, antes muchos de estos productos quedaban en los cajones de los profesores, ¿no? Entonces no conocíamos todo ese material que en muchos casos tenía un gran valor, ¿no? Y los materiales que podemos publicar son de muy diversas índoles, desde videos, audios, sitios interactivos, aplicaciones, etcétera. Esta es la interfaz de la RUA. Está como podrán ver, está dividida en bachillerato, nuestros dos subsistemas, licenciatura y temas transversales o de interés, que les llamamos, que son aquellos que consideramos que les pueden servir a todos los estudiantes y profesores de la UNAM. Si yo hago una búsqueda, por ejemplo, del tema que estaba yo buscando en la otra diapositiva sobre Mendel, por ejemplo, me trae todo aquello en donde aparezca Mendel en la descripción, en las palabras clave, en el nombre. Cada uno de los recursos tiene la liga directa al recurso original, es decir, nosotros no alojamos como tal los materiales, nosotros referenciamos los materiales, solo alojamos aquellos materiales que los profesores expresamente nos pidan que publiquemos porque ellos no tienen dónde publicarlos. Entonces tiene la liga al material. Verán aquí que tiene un birrete, eso significa que este material ya fue avalado por profesores, de manera que cuando yo también consulto yo pueda saber cuáles ya tienen una evaluación y cuáles no. Y todos tienen una ficha técnica en donde se le indica al usuario cuál es el autor, cuál es la institución que lo produjo, etcétera. Se dan todos los créditos del material original.
Esta es una recopilación de materiales, de hecho tenemos materiales de España, de Perú, de Argentina, de muchísimos países y evidentemente también producciones de la UNAM. Y cuando me hizo favor Noemí de leer mi semblanza, mencionaba que estamos colaborando con la CODEIC para hacer esta herramienta también orgullosamente UNAM. Esta es una herramienta de autor que tiene que ver con el tema porque la hicimos justo a raíz de todos los profesores que se acercan con nosotros y nos dicen, es que tengo mi proyecto PAPIME para producir 10 materiales sobre el sonido y resulta que no sé cómo hacerlo, ¿no? Yo no tengo ni las herramientas, ni el personal, ni etcétera para poder hacerlo. Entonces, de todas esas necesidades surge la idea de generar una herramienta como esta, muy gráfica, en donde yo puedo arrastrar elementos para poder incluirlos en mi material, texto, imagen, videos e incluso actividades interactivas, de manera que los profesores tengan algo a la mano que sea además de la UNAM, que quede publicado en la UNAM, porque esa es otra de las cosas que hemos estado viendo. Publican en ciertas herramientas que se alojan en servidores de la herramienta y que tienen letras chiquitas que dicen, pues todo lo que tú publiques en mi servidor es mío, ¿no? Que dices, híjole, la producción que además paga la UNAM queda en servidores ajenos, ¿no? Entonces, precisamente a raíz de eso es que surge esta iniciativa. Durante todo este año hemos estado haciendo pilotajes con profesores para irla afinando. Tenemos ya la segunda versión concluida con 2 actividades interactivas terminadas y la intención es que a fines de este año pues le hayamos incluido de menos otras 2 interacciones y así sucesivamente, para poder atender las necesidades que además ellos mismos nos están indicando qué tipos de actividades usan cotidianamente, ¿no? Y el producto de esta herramienta es un HTML que se puede publicar también perfectamente en la web, ¿no? Otra iniciativa que tuvimos fue, y que todavía estamos alimentando, aunque ya en un ritmo mucho menor, es esta de objetos.unam.mx, que surge a raíz de la necesidad de atender a asignaturas con alto índice de reprobación. Entonces se hicieron recursos específicos para poder apoyar los temas que eran muy críticos en el bachillerato. Y además que se pudieran consultar en un proyecto que no sé si conocieron, que era de dotar de tabletas en el bachillerato. Ese proyecto pues ya terminó, pero la parte pues de gran ventaja es que todo este material queda publicado aquí y puede estar pues justamente para uso de los estudiantes y profesores y aprovechamiento para las clases. Otro de los proyectos que hay, y que de hecho pues más bien son 3, es todo lo que trabaja la CUAER respecto a recursos educativos de acceso libre, que será interesantísimo que ellos vengan a platicar sobre estos proyectos, que es toda una iniciativa muy importante respecto a la generación de MOOCs. Su Media Campus, que la verdad es que también es una iniciativa de gran valor en términos de uso de video, y su repositorio digital, que tiene otras características distinto al nuestro, pero también tiene una gran cantidad de material ya disponible. Y que pues yo no me voy a quedar a hablar de esto, porque de eso se trata nuestra siguiente ponencia. Y ya les platicarán justo de qué va el proyecto, pero que tiene también un impacto de gran relevancia en nuestra universidad. Les incluyo al final las referencias de todo lo que les platiqué. Esta presentación pues ya la tienen para poderla publicar. Y ahora paso rápidamente a un tema que pues platicaba con Silvia cuando me hizo favor de invitarme,
que más que un tema, digamos, de divulgación o algo por el estilo, es un tema que me interesa mucho, pues, comentar que existe, ¿no? Porque mucha gente no sabe que existe este seminario. No sé si alguien en el público utiliza Moodle. Nadie. Ah, bueno, y bueno, pero sí saben que es Moodle. No, bueno, entonces sí es de divulgación. Ok, bueno, Moodle es una plataforma de software libre que se puede modificar, adaptar, etcétera, y que sirve para crear cursos en línea, ¿sí? Esta iniciativa se genera, bueno, estos son los temas que les voy a platicar, los antecedentes sobre Moodle, de qué se trata el seminario y, bueno, qué ha pasado con la plataforma del seminario y su sitio web. Entonces, respecto a los antecedentes de Moodle, les platico que esta plataforma tiene de menos desde el 98 en la UNAM, que se ha utilizado en muchísimas de las facultades y escuelas de esta universidad. De hecho, en el 2015 se hizo un censo de plataformas en la UNAM, en donde obtuvimos como resultado que el 95% de las entidades de la UNAM utilizan esta plataforma para su impartición de cursos o para el apoyo de las clases presenciales. Entonces, justo por eso es que surge esta necesidad del seminario. También les platico en términos generales de la plataforma. Llevo dándole seguimiento a estas estadísticas desde el 2012. Ahora en 2019 hay 92.844 sitios registrados en México, en el mundo, perdón, esto es en el mundo. Hay 230 países que la utilizan. 18.104.248 cursos en el mundo en Moodle, 148 millones de usuarios, 700 millones de inscripciones, 322 millones de mensajes en foros, casi 60 millones de recursos producidos y 1.445 millones de preguntas hechas en cuestionarios, esto a nivel mundial en la plataforma. Respecto al uso en los diferentes países, como podrán ver, México ha oscilado entre el quinto lugar, el cuarto, el tercero, ¿sí? ¿A qué voy? Pues a que México es uno de los países en el mundo de esos 230 que mencionábamos, es el cuarto que lo utiliza. Entonces realmente sí es una plataforma muy utilizada y muy importante en nuestro país, con 4.676 plataformas dentro de nuestro país. Entonces les platico un poco de historia. Hace 10 años, casi 11, llegó la Facultad de Veterinaria con la preocupación de, pues es que mi plataforma está creciendo mucho y pues la verdad es que yo hay cosas que no sé cómo resolver, ¿no? Entonces, me parece que la DGTIC debiera ser como muy natural que organizara a todos los que estamos usando la plataforma para que nos platiquemos qué estamos haciendo y cómo estamos resolviendo las problemáticas. Entonces es a raíz de eso que generamos esta comunidad. En la UNAM de inicio se pensó que fuera una comunidad UNAM 100%, de manera que viéramos cuáles eran los problemas que se estaban dando en la implementación de la plataforma y plantear soluciones al respecto, entre todos. Entonces, las sesiones de eso se tratan, de hablar de las situaciones a las que yo me enfrento en el uso de la plataforma y de hablar cómo lo estoy resolviendo
y de que si hay un alguien que lo está haciendo de otra manera mejor, pues también lo diga, ¿no? Oye, es que yo tengo ya hechos tales y tales elementos que te pueden servir. Entonces, esto genera justo la colaboración interna y ahora también externa, porque tenemos pues ya participaciones de muchos otros espacios, no solo a nivel México, sino también Latinoamérica. Entonces nuestras sesiones son mensuales, como decía Noemí, voy a aprovechar para el anuncio comercial. Hoy tenemos sesión de nuestra plataforma, tenemos discusiones en línea, transmisión por streaming, y los ciclos son de 5 conferencias cada uno para otorgar las constancias. Entonces les decía, tenemos ya 10 años de trabajo, 105 sesiones hechas, entre 20 y 30 participantes. Las sesiones se hacen de manera individual o en equipo, y ha habido sesiones que han trabajado incluso varias facultades para resolver un tema. Y tenemos ya muchísimas instituciones externas. En las ponencias internacionales ha participado Estados Unidos, Australia, vino el creador de Moodle a hablarnos sobre la plataforma. Ha habido participantes de Colombia y Costa Rica, de sus respectivas universidades. Ahora ya tenemos la modalidad en línea del seminario, la gente puede seguirlo directamente por streaming y también recibe una constancia. Y bueno, lo importante es que de esta comunidad han surgido proyectos como el censo que les platicaba, en el que identificamos quiénes están usando la plataforma. También del seminario surge la iniciativa de hacer la traducción al español, pero a la variante mexicana, porque teníamos la traducción de español, pero la española, ¿no? Con todas los bemoles, ¿no? Entonces surge esta iniciativa, y la otra es que surge otro seminario, que es el que mencionaba también Noemí, de plataformas, en donde se decide también hacer una comparativa entre plataformas, un poco para ver cuál es el estado de las cosas, qué otras plataformas están usando, y bueno, pues la conclusión fue que todavía Moodle seguía siendo la más importante, ¿no? Este es el sitio de nuestro seminario. Digo, cuando ustedes necesiten producir cursos, pues esta es una alternativa y pues los invitaríamos a participar. Y realmente de este tema pues era que ustedes supieran que existe este seminario, que existe esta plataforma y que hay mucho trabajo hecho en la UNAM al respecto. Y por mi parte sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Rebeca. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Eso te va a preguntar si era ahorita o al final. Pues yo creo que de una vez, ¿no? Para volver a... ¿Podrías regresar? Ay, perdón. ¿La anterior? No sé. Pues no, creo que no. Sí. Sí, perdón. Oye, entonces, el Moodle dices que se está utilizando en CEU desde 1998. Ajá. ¿Dan capacitación o cómo se puede uno poner en contacto con ustedes si les está interesado? Sí, de hecho, tenemos cursos formales. Este es un seminario, como les decía, un poco para trabajar en situaciones ya muy prácticas respecto a la plataforma, pero también en la DGTIC y también en la CUAED damos cursos formales para armar cursos en Moodle, para impartir cursos en Moodle y para administrar la plataforma, porque son todos esos roles alrededor de el que exista un curso público en línea, ¿no? Entonces sí, tenemos cursos para todas esas vertientes. ¿Y se dan a nivel institucional, a nivel profesor, a nivel particular? ¿Cómo
¿Cómo se puede sacar? De hecho, los cursos puede llegar la persona, yo estoy interesada en este curso e inscribirse. Y también hay cursos que se pueden solicitar a nivel institucional y ya son además adaptados totalmente a las necesidades que tenga la institución, ¿no? Yo necesito ver estos temas, cómo diseñar desde el curso y luego también capacitar a mis docentes, etcétera. Si se requiere toda una capacitación específica para una institución y para todo un grupo, también lo podemos hacer. Gracias. ¿Alguien más tiene una pregunta en la red? ¿No hay preguntas? ¿No? Bueno, pues muchas gracias, Rebeca. No, gracias a ustedes. La experiencia de la Dirección General de Repositorios Universitarios en la publicación de las colecciones digitales universitarias como datos abiertos. Asimismo, nos hablarán del portal de datos abiertos de la UNAM y su propuesta como plataforma interoperable. Muchas gracias por estar aquí. Voy a leer sus enlaces para darles la palabra. Joaquín Jiménez, biólogo por la Facultad de Ciencias, maestro en Ciencias por el posgrado en Ciencias de la Sostenibilidad, ha coordinado de la Unidad de Informática de la Universidad, coordinador técnico de la Coordinación de Colecciones Universitarias Digitales y actualmente coordinador de colecciones y datos de investigación de la Dirección General de Repositorios Universitarios. Rubén, licenciado en Ciencias de la Computación por la Facultad de Ciencias, ha sido responsable del desarrollo de software de la Unidad Informática de la Biodiversidad, responsable del área de desarrollo tecnológico en la Coordinación de Colecciones Universitarias Digitales y actualmente coordinador del Sistema de Repositorios Universitarios de la Dirección General de Repositorios Universitarios. Bienvenidos, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Por la invitación, ¿se escucha? Sí, ¿verdad? Sí. Bueno, mi nombre es Joaquín Jiménez y actualmente soy coordinador de colecciones y datos de investigación en la Dirección General de Repositorios Universitarios. Y la plática pues será sobre la publicación digital de las colecciones universitarias, hablando sobre todo de la integración de estas distintas colecciones que hay en la UNAM y su apertura a través de una plataforma en línea. Entonces, bueno, para comenzar, pues la UNAM cuenta con un patrimonio gigantesco de información que se genera pues en el trabajo cotidiano de sus académicos, y mucha de esta información se almacena en colecciones. Las colecciones pues cubren un espectro muy grande, tanto temático, ¿no? Hay colecciones geológicas, biológicas, antropológicas, de objetos, bueno, ¿no? Todo lo que se puedan imaginar, médicas, de veterinaria, y también cubre un espectro temporal muy amplio, ¿no? Por ejemplo, se han colectado ejemplares biológicos desde el siglo XVIII que están actualmente en las colecciones, y bueno, pues son registros también que se tienen de todo el mundo en las distintas colecciones, aunque principalmente de México. Estas colecciones pues están dispersas en las distintas entidades de la universidad, y eso, bueno, presenta un problema porque pues la consulta de estas colecciones pues implica estar visitando, ¿no? distintas áreas de la universidad. Entonces, bueno, aquí vemos algunos ejemplos, ¿no? de colecciones de música, de biología, de arte, y pues bueno, un ejemplo en particular sería que es el caso del Herbario Nacional, ¿no? Para ejemplificar una de las colecciones pues importantes en biología. Se considera el herbario más grande de América Latina, está en la UNAM, en el Instituto de Biología es el que lo custodia. Tiene 1,5 millones de ejemplares y es la muestra más completa y representativa sobre la biodiversidad de plantas que hay en el país. Entonces, la historia del herbario empezó en 1888 con el establecimiento del Instituto Médico Nacional, y la custodia pasó en UNAM cuando se crea en 1929 dentro del Instituto de Biología. Entonces, desde entonces la colección está en permanente crecimiento, ¿no? El trabajo cotidiano de los biólogos que colectan los ejemplares y los biólogos que clasifican estos ejemplares en el herbario pues sigue haciendo que
que crezca. Entonces este es el tipo de colecciones con las que trabajamos, ¿no? Bueno, esta es una colección viva, incluso esto en este año se asignó el folio 1,5 millones, el ejemplar 1,5 millones, ¿no? Entonces, pues además de ser colecciones históricas, son colecciones que se siguen alimentando y que siguen teniendo una utilidad muy grande. Este caso, bueno, este ejemplo me gusta mucho. Este es de la Colección Nacional de Mamíferos. Básicamente se almacenan pieles y huesos de mamíferos, ¿no? Este es Molluscus aterus, murciélago. Por ejemplo, este ejemplar fue colectado por el doctor Villa en 1958, que justo es el año en el que llega la primera computadora a México, que fue de hecho en la UNAM donde llegó. Entonces, esto quiere decir que todo que se han estado desarrollando estas dos líneas, ¿no? La parte de las colecciones, y al mismo tiempo se han ido generando todas las tecnologías de información que conocemos, y llegamos pues de pronto a este caso, ¿no? Donde ya podemos tener este ejemplar que fue colectado en el mismo año cuando llegó la primera computadora, pues hoy en día lo tenemos disponible en línea con toda la información de la colecta. Junto con, bueno, en este caso, junto con los tejidos y los huesos, pues los ejemplares tienen dónde se colectó, quién lo colectó, cuándo lo colectó, y esta información pues es muy valiosa pues para poder hacer estudios y análisis de biodiversidad. Este es otro ejemplo, ¿no? También de algunos ejemplares particulares. Estos son ejemplares colectados por María Sabina, que se integraron a la colección de hongos. Fueron colectados, ahí viene la fecha, ¿no? En el 65. Entonces, pues ahí, ¿no? La diversidad, pues les digo que es enorme. Obviamente hoy en día ya no se colectan pues los ejemplares, ¿no? Directamente para obtener las pieles, sino lo que se hace, se ha reemplazado por nuevas colecciones que son, por ejemplo, las fotocolectas. Se ponen cámaras sensibles al movimiento en zonas donde hay alta biodiversidad, y se van capturando, ¿no? Directamente los ejemplares, y después se analizan las imágenes. Pero estas imágenes otra vez forman parte, otra vez como se constituyen una colección universitaria. Entonces, bueno, con toda esta diversidad de colecciones, nosotros pues trabajamos por todo un proceso de digitalización de estos ejemplares. Aquí en la diapositiva se ve la digitalización de los ejemplares del Herbario Nacional. Este fue un proyecto muy importante, donde digitalizamos pues prácticamente todo el Herbario Nacional en imágenes de alta resolución, para después poder integrar cada uno de estos ejemplares en una plataforma de consulta y como datos abiertos. Aquí tenemos, bueno, el proceso de captura y de digitalización. No voy a profundizar en esta parte, pero bueno, aquí vemos un ejemplar, ¿no? del herbario del lado izquierdo. Abajo está la etiqueta pegada con toda la información original de quién lo colectó, cuándo lo colectó, en qué lugar se colectó, las distintas clasificaciones taxonómicas que ha tenido, y del lado derecho es la interfaz donde se computarizó toda esta información para poder integrarla a bases de datos. Es muy importante en la digitalización de las colecciones pues tener un proceso riguroso de control de calidad, por dos motivos. Bueno, el primero, para poder integrar distintas colecciones, pues muchos campos, muchos datos de estas colecciones tienen que estar estandarizados, ¿no? La forma en la que se escriben los países, la forma en que se describe la taxonomía o los temas, para que podamos hacer consultas en diversas colecciones. Pero también pues de pronto hay colecciones tan vastas que la curación es muy complicada, y en estos procesos de digitalización y control de calidad también ayudan a que se pueda hacer una curación de la propia colección, ¿no? Hemos encontrado pues gran parte de los errores que encontramos se revisan con los curadores de las colecciones, y ellos hacen los ajustes también directamente en la colección física, no solo en la digital, ¿no? Entonces, bueno, esto sería lo del control de calidad. Nosotros generalmente clasificamos utilizando siempre catálogos que nos proveen los propios curadores, para saber si los campos, bueno, existen en alguno de estos catálogos. Y después de la digitalización, el control de calidad, pues viene la publicación, ¿no? Tener los permisos de publicación también es muy importante, como comentaba
en la presentación anterior, pues todo esto tiene que tener un marco legal, que ahorita lo abordamos, ¿no? Toda esta información nosotros la estamos publicando en el portal de datos abiertos de colecciones universitarias. Se lanzó el 9 de marzo del 2016 y la idea es ahí publicar distintas colecciones que permitan que los usuarios consulten, creen conjuntos de datos y los puedan descargar en formatos de datos abiertos. Entonces, para nosotros es muy importante que sean formatos de datos abiertos, porque son datos que se pueden utilizar, se pueden reutilizar y se pueden redistribuir libremente por cualquier persona, siempre y cuando cite la fuente, ¿no? Quién es el que generó esos datos, de qué entidad viene. ¿Por qué es importante esto de los datos abiertos en este punto? Bueno, finalmente toda esta inversión que ha hecho la UNAM durante toda su historia en conseguir estos datos, pues como comentaban, no tiene sentido que se quede almacenada solamente en las colecciones, sino que esta es información que puede ser utilizada por la sociedad en general, por tomadores de decisiones o por otros académicos. Por ejemplo, bueno, hay casos donde los mismos datos se pueden utilizar para generar nuevo conocimiento, ¿no? Por ejemplo, hay una colección que tenemos publicada que es muy interesante, del Instituto de Ecología, que es un monitoreo de pájaro bobo en una isla, en la isla Isabel, en el mar de Cortés, y son desde 1981, año con año van a contar los nidos, a marcar los pájaros, a ver quiénes regresan, cómo se emparejan, cuántos huevos ponen. Entonces ahí es una historia increíble para poder hacer estudios de genética de poblaciones, y entonces pues todos estos datos ellos los publicaron, no tanto para que otra persona haga los mismos estudios, sino con esos datos uno puede inferir, por ejemplo, por el número de huevos, cuál es la cantidad de peces o de alimento, de recursos que hay bajo el agua, ¿no? Entonces se pueden abordar otros temas utilizando datos de otras colecciones. Por eso es tan importante que se puedan publicar como datos abiertos, para que sean reutilizados y redistribuidos, y pues con la imaginación que cada quien le pueda poner. Entonces un poco la idea es que estas distintas colecciones, además, una vez que se estandarizaron y se publican como datos abiertos, se puedan, a través de procesos, a través de interoperabilidades, puedan consultarse como si fuera una gran colección universitaria. Y eso pues es una muy buena herramienta, sobre todo para enfrentar los problemas complejos que existen hoy en día, ¿no? Como cuestiones de cambio climático, pérdida de biodiversidad, pobreza. Pues es fundamental contar con todo tipo de datos de la forma más eficiente y funcional. Evidentemente esto tiene que ir dentro de un contexto, un marco normativo, que pues básicamente en el portal de datos abiertos lo que tenemos son, desarrollamos algo que llamamos términos de libre uso, que son equivalentes a la licencia Creative Commons BY. Bueno, ahora ya en la UNAM, ¿no?, se aprobó el uso de licencias Creative Commons, entonces bueno, esta equivalencia quedaría como una licencia Creative Commons. Y además hay unos lineamientos de publicación que se publicaron en la Gaceta y que están disponibles en el propio portal. Estos lineamientos de publicación son muy importantes porque tampoco se puede publicar todo, ¿no? Hay mucha información, por ejemplo, en el caso del Instituto de Investigaciones Estéticas, que tienen colecciones de información sobre obra artística, y en parte de esa información pues es los materiales y en dónde están ubicados, ¿no? Entonces hay muchas colecciones particulares que tienen piezas que contienen oro, plata o materiales muy valiosos y que no tienen los sistemas de vigilancia. Entonces, por ejemplo, ahí dentro de los lineamientos, pues lo que cuidamos es no publicar ningún objeto o información que pueda poner en peligro la integridad del objeto, como el caso de estéticas, la integridad de una especie. Tampoco publicamos datos de especies que estén en peligro y que tengan valor económico, ¿no?, como algunas, como orquídeas. Entonces publicamos los datos de la especie, bueno, del ejemplar, pero no los datos geográficos, ¿no? Tampoco se pueden publicar obviamente datos personales, ni información confidencial. Entonces sí es importante siempre, cuando se trabaja con colecciones digitales, tener mucho cuidado de qué es lo que no se puede publicar. También es importante no publicar información pues que ponga en peligro o la investigación que está en proceso.
procesos judiciales tampoco. Por ejemplo, en el caso de la colección del pájaro bobo en la isla Isabel, no se publica, hay un par de campos que omitimos en la publicación, que sería el número de campos que te permiten identificar el individuo, y entonces el usuario que quiera hacer esos mismos estudios pues ya se pone directamente en contacto con el investigador y se generan colaboraciones. Entonces también estas plataformas muestran los trabajos, muestran los datos, se pueden utilizar, y los datos que son muy precisos para los proyectos en proceso, pues en realidad lo que deben de generar son colaboración. Entonces, y bueno, pues cada colección, a pesar de que tenemos como lineamientos generales de publicaciones, cada colección tiene sus propios lineamientos, ¿no? Y eso es muy importante, ser muy sensibles y detectarlos con los curadores. Entonces, bueno, ahora sí, pasemos directamente. Estas es algunas imágenes del portal. La dirección es datosabiertos.unam.mx, y primero lo que presenta el portal es una serie de gráficas en donde muestra el número de registros que hay, pues agrupados por colección, por tipo de colección, por país, por municipio, por estado. Bueno, actualmente cuenta ya casi con 2 millones de registros de colecciones. Son conjuntos de datos, pero se pueden consultar a nivel de registros. Cuenta con capas y datos geoespaciales, donde se pueden ver los registros de las colecciones, por ejemplo, con escenarios de cambio climático. Son 55 colecciones actualmente. Tiene imágenes, bueno, una serie de objetos digitales e imágenes de alta resolución. Esta es una imagen, por ejemplo, tomada con microscopio. Y algo muy importante, también tiene datos entrelazados, ¿no? Es decir, que cuando consultamos una colección o un ejemplar, el mismo sistema puede buscar información similar o relacionada en otras colecciones. Esto es un ejemplo de una consulta de moluscos en el país. Entonces podemos ver que pues, se encontró caracoles, moluscos, quintones y pulpos. Y lo interesante es que vemos que hay 3 colecciones que vienen de 3 instituciones diferentes, que es el Instituto de Biología, que tiene 4.424 ejemplares de moluscos, pero también el Instituto de Geología tiene 2.581 ejemplares de moluscos en la colección paleontológica. Son las imágenes que vemos del lado derecho, ¿sí? Y el Instituto de Ciencias del Mar y Limnología tiene 612 ejemplares de moluscos. Entonces, de esta manera, uno ya puede hacer una consulta y en realidad se convierte en una sola colección, la colección de la UNAM, ¿no? Ya no son 3 colecciones, aunque están divididas por cuestiones administrativas, pues utilizando tecnologías de la información, en realidad se convierte en una sola colección de la universidad. En medio ahí podemos ver las colectas de moluscos, en donde fueron colectados, y son con escenarios de cambio climático. Esos datos vienen de otro instituto, que es del Centro de Ciencias de la Atmósfera. Entonces, un poco la idea es poder estar integrando información que proviene de distintas instituciones, pues para lograr generar estas unidades de conocimiento, ¿no? Entonces, bueno, esto se logra por una red de proveedores de datos. Ahí mantenemos contacto. Bueno, yo era la responsable de la plataforma SCCELI, que está aquí. Y aquí la idea es mantener contacto con los curadores. Cada registro está vinculado a un responsable, al curador. Entonces, cuando se publica la información, igual que en el caso de los profesores, pues uno puede contactar con el curador, ¿no? Para que eso es algo muy importante que solo pues, está en la universidad, que es, aunque los datos se pueden distribuir, finalmente es muy importante que el usuario pueda saber quién es el que está respaldando, qué académico respalda esa información. Hay una plataforma tecnológica que llamamos Aurora, que lo que hace es justamente pues, generar los índices de todos estos registros, publicarlos en el portal, o también tiene una API para que otras plataformas se conecten directamente y puedan hacer consultas directamente en el portal. Hay una metodología, un protocolo de cómo integrar cada una de las colecciones, cuáles son los pasos para hacer el control de calidad, ¿no? Todo el proceso que hay que seguir, y el marco jurídico que veíamos anteriormente. Bueno, la página de inicio muestra muy rápido, porque toda la información está indexada en Solr, todas las bases de las colecciones están integradas,
Y bueno, a partir de aquí la idea más que entrar a un portal y hacer una búsqueda sobre no sabes lo que hay, más bien te muestra todo lo que hay y como usuario vas haciendo filtros, ¿no? Por colecciones biológicas, por estados. Creo que aquí tengo algunos ejemplos, ¿no? Estos, por ejemplo, son peces y organismos acuáticos. También vemos que vienen del Instituto de Biología, de la Facultad de Ciencias, del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología, del Instituto de Geología, ¿no? Entonces, todos estos datos, una vez que se hace un conjunto de datos, que se ponen filtros, se puede descargar como si se tratara de una sola colección, ¿no? Podríamos descargar, por ejemplo, este ejemplo son orquídeas. Entonces, bueno, en la primera imagen tenemos arriba, son todas los ejemplares biológicos, ¿no? De dónde vienen. Vemos que vienen de diversas partes del mundo, pero principalmente de México. En el primer mapa es un filtro ya con solo las orquídeas que hay en las colecciones de la UNAM. Después el siguiente filtro son las orquídeas que hay en Oaxaca, y después son estas mismas orquídeas, pero en escenarios de cambio climático. Y estos datos se descargan y ya con las licencias de acceso abierto, de datos abiertos, pues ya se puede hacer el uso que, ¿no? Siempre y cuando se cite la fuente, pues cualquier uso. Además de los conjuntos de datos, cada registro tiene una ficha, es decir, que hay 1.800.000 fichas publicadas. Cada ficha tiene un URL único. Eso es muy importante para poder citar el ejemplar, ¿no? En la ficha incluso viene la forma de citarlo. Esto es un ejemplo, esta es la flor de cempasúchil, un ejemplar del herbario. Tiene una serie de datos curatoriales que le dan contexto, porque como tienen un URL y estas fichas pueden ser indexadas por motores de búsqueda, pues también muchos usuarios en realidad no acceden a estos datos por el portal, sino directamente por buscadores como Google. Entonces es muy importante que tengan un contexto de dónde viene la información. Entonces ahí está el nombre de la colección, la institución, el departamento, quiénes son los responsables de las colecciones, y después viene una serie de información taxonómica, geográfica del ejemplar. Y vemos del lado derecho, bueno, esta es la imagen tal cual viene del herbario. En el centro son todos los datos, es una lista que continúa, y del lado derecho están los datos entrelazados, ¿no? Básicamente busca que existen 26 ejemplares en la colección de la misma especie, cuántos tienen objetos digitales, y en el cuadrito de abajo consulta otra base de datos, que es del Capital Natural de México, donde están los nombres comunes y pone los distintos nombres que tiene este ejemplar. Aquí también vemos, por ejemplo, este es un ejemplar del Instituto de Ciencias del Mar, también con nombres comunes, por datos. Arriba podemos ver que esto tiene un código y que se vuelve un URL único, entonces esto se puede citar o se puede enviar. Aquí vemos que aparecen los datos entrelazados, por ejemplo. También el portal detecta en el caso de ejemplares biológicos cuando es una especie que está en peligro. Aquí está marcado, ¿no? El estatus de conservación. Esta es una imagen de una colección la colección es de laminillas digitales del Departamento de Parasitología de la Facultad de Veterinaria, y ahí es la imagen como se ve cuando accesamos a la imagen. Pues uno puede hacer es una imagen tomada por microscopio, y entonces es un corte de sarcoquistes en el músculo de borregos. Los sarcoquistes son los puntitos morados, pero lo que es importante aquí es que estas herramientas pues ya permiten que en otras universidades de todo el país pues sí, ¿no? tengan acceso a las imágenes de microscopio que están en las facultades de la universidad. Bueno, nada más quiero hacer una diferencia entre dos tipos de datos que manejamos, ¿no? Justo la coordinación son colecciones y datos de investigación, porque una cosa son los registros de colecciones universitarias, que son el conjunto de datos que corresponde a un registro de una base de datos que tiene valor por sí mismo. O sea, aunque el Herbario Nacional tenga 1 millón de registros, cada registro tiene la información que lo explica, ¿no?
No necesitas información del registro anterior ni del siguiente registro para poder saber de qué se trata. Y otros datos que manejamos son los datos de investigación. Aquí son conjuntos de datos que están en un manejador de base de datos o tablas y solo tienen valor cuando están en el contexto, ¿no? Un ejemplo sería la temperatura en un punto en un lago, ¿no? Pues esa temperatura por sí misma no nos dice nada si no la comparamos con las temperaturas de otras fechas, ¿no? Entonces ahí ya tenemos la información de cómo un gradiente, pero entonces quiere decir que ese registro depende del contexto. Entonces son cosas distintas. En el caso de las primeras, pues se puede hacer una ficha para cada registro. En el caso de la segunda, se tiene que publicar la base de datos completa, ¿no? Entonces eso es muy importante. Bueno, publicamos y está en línea un manual de datos abiertos donde está toda esta información desde, básicamente, pues lo que habla es qué son las colecciones universitarias, habla del portal, de la plataforma, políticas de datos abiertos, y tiene una parte que es como pues la selección de los datos y los tipos de colecciones, los protocolos y la actualización, ¿no? Entonces ahí pues viene también cómo seleccionar qué datos pueden ser abiertos, cómo priorizar datos abiertos, porque muchas veces hay una cantidad enorme de información que queremos publicar, pero pues no existen los recursos, ¿no? Entonces hay una serie de lineamientos que son importantes para esta publicación. Y bueno, pues eso sería todo, ¿no? De mi parte. Gracias. Gracias, Noemí y Silvia, por la invitación. Les quiero hablar un poquito sobre el proceso, sobre la filosofía que seguimos para hacer este portal, y reconocer a la mente maestra de este proyecto, ¿no? Joaquín, desde el principio tuvo la visión de que esta era la manera de publicar y compartir el trabajo que se hace en la UNAM, para que no se queden los cajones, ¿no? Ese es un problema, lo decía Rebeca también, es un problema gravísimo en nuestra universidad, ¿no? Hay investigadores muy importantes, muy reconocidos, que hacen un trabajo invaluable para la humanidad, literalmente, pero se jubilan o fallecen y todo ese trabajo se queda en un cajón, ¿no? Que a veces ni a sus familiares les interesa recuperar. Entonces es una manera de hacer un poco de preservación. No es preservación digital, como dice la definición, pero ya es un avance. Y de eso nos hemos ido dando cuenta durante esos años que hemos desarrollado este proyecto, y quisiera platicarles que este portal se hizo siguiendo 5 ejes principales. Uno es, por supuesto, necesitábamos tecnología, infraestructura, donde montar este portal, como decía Rebeca. Entonces se montó en la dirección un centro de datos donde están nuestros servidores, nuestros unidades de almacenamiento, y donde estamos colocando esta información. Por supuesto, tuvimos que ponernos de acuerdo con más de 20 entidades y dependencias de la UNAM, porque son los proveedores de datos, son los dueños de las colecciones, lo cual suena fácil de decir, y que como se consulta en el portal parece fácil, pero no, precisamente eso es lo que nos ha dado mucha experiencia en los siguientes 3 ejes que les voy a platicar, que nosotros le llamamos interoperabilidad, que la dividimos en 3. Es la interoperabilidad sintáctica, la semántica y la jurídica. Nosotros pensamos en la interoperabilidad como la manera en que las plataformas pueden interactuar entre ellas. Y con esto damos un paso más allá de la consulta. Estamos pensando en que las plataformas digitales de la UNAM puedan comunicarse entre sí para compartir la información. Esto es a raíz de que justo muchas de las colecciones que publicamos aquí se entregaron en mano, en un disco flexible, en un disco duro. Sin embargo, justo como mencionaba Rebeca, hay muchísimas iniciativas en la UNAM
no se utilizan tecnologías de la información. Sin embargo, muy buena parte de estas no son interoperables, es decir, es una página que se consulta, sirve para que un usuario en particular la consulte. Sin embargo, si hay una iniciativa de un instituto que quiera juntar los productos digitales de varias dependencias, se tiene que hacer a mano y rehacer este proceso una y otra vez, ¿no? Esta historia de recopilar todo, volver a revisarlo, organizarlo, estandarizarlo e iniciar el proceso de publicación se repite una y otra vez. Entonces esta filosofía que nosotros manejamos es nuestra propuesta para que en la UNAM las plataformas empiecen a seguir ciertos estándares que permitan que podamos incluso, para empezar entre nosotros, compartir los datos y después hacia afuera. Entonces, bueno, les voy a platicar un poquito cómo es este asunto de la interoperabilidad sintáctica. La definimos como la capacidad de las plataformas para comunicarse con otras e intercambiar información a partir de protocolos de comunicación y lenguajes de intercambio. Esto es meramente técnico, es decir, cómo se tienen que hablar los sistemas unos con otros y en qué formatos van a intercambiar los datos. Nosotros proponemos que hay que promover la implementación de interfaces de programación de aplicaciones, APIs, que bueno, los programadores entenderán esto, que es la manera de ahorrar trabajo, ¿no? Si una plataforma tiene una API, ya no hay que programar todo, sino muy buena parte de lo que se tiene que hacer ya se puede, ya se ahorra. Hay que hacer la documentación de los servicios para que se puedan usar, ¿no? Que no sea una caja negra. Y algo que hemos aprendido también es que las redes de proveedores o las redes federales son el primer paso, que es muy importante. Sin embargo, también hay que pensar en generar plataformas concentradoras. Un caso muy específico, por ejemplo, es la DGB, la Dirección General de Bibliotecas, con TESIUNAM. Yo creo que ustedes conocen que la DGB concentra todas las tesis de la UNAM en una plataforma. Y esto no solo resuelve el asunto técnico de dónde alojamos los casi 500.000 de tesis que tenemos en la UNAM, sino que ellos son expertos en la catalogación de estas tesis, ¿no? Entonces ellos tienen perfectamente ubicadas y organizadas estas tesis, y eso se puede replicar por cada tema, digamos, ¿no? Por ejemplo, las revistas en acceso abierto de la UNAM, ahorita existe el proyecto de revistas UNAM, y ahí está ya un esfuerzo muy importante de organización y de estandarización de estas revistas. Y así empiezan ya a nacer proyectos que concentran recursos por un área de conocimiento, por un tema en particular, y aprovechan el expertise, digamos, del personal de la UNAM. El siguiente tiene que ver ahora con lo que llamamos la parte semántica, es decir, el contenido. Una plataforma puede muy bien compartir el contenido, pero a lo mejor usan catálogos distintos, o, por ejemplo, usan las fechas en formatos distintos, lo cual es un problema para las plataformas. Si ustedes quisieran juntar el acervo de un lado con el de otro y resulta que expresan los datos de maneras distintas, no van a poder hacer una consulta única, ¿no? O van a tener que estar reformateando los datos para poder juntarlos en un solo acervo. Otro punto importante que ya lo mencionó Joaquín es el uso de catálogos, tanto institucionales, nacionales o internacionales. Por ejemplo, en biología se utilizan catálogos taxonómicos, donde los nombres científicos tienen que estar validados a diferentes niveles, o catálogos geográficos, ¿no? El nombre de los estados tiene que escribirse de cierta manera, ¿no? Si se sigue esta forma de interoperabilidad, lo que ya podemos empezar a pensar en reunir acervos de distinta índole y hacer consultas únicas. Y ahorita que mostraba Joaquín el ejemplo de los moluscos, justamente recibimos ejemplares de moluscos de 3 entidades distintas, del Instituto de Biología, del Instituto de Geología y del Instituto de Ciencias del Mar y Etnología. Y lo que se ve ahorita en pantalla es una consulta que nos arroja resultados de moluscos, simplemente se buscó el término molusco, de los 3 acervos. Entonces, a través de esta estandarización que se hace en la coordinación de colecciones y datos, los datos fueron normalizados de modo que le permiten a la plataforma hacer una consulta única, ¿no?
y no tener que ir a 3 portales distintos a hacer la misma consulta y obtener resultados heterogéneos, ¿no? Y por último, algo que nos acabamos entre nosotros de poner de acuerdo es en llamarle a un tercer tipo de interoperabilidad, la interoperabilidad jurídica, que es lo que veníamos hablando, que mencionó Lórica, que mencionó Joaquín. Todos estos esfuerzos tienen que venir acompañados de un marco normativo que proteja la autoría, que proteja a los contenidos. Y en la UNAM, ya desde hace un tiempo, sobre todo en los repositorios, se han venido utilizando las licencias Creative Commons. Y esto ha sido muy benéfico porque, además de que utilicemos ciertos protocolos, cierta catalogación, ciertos estándares para compartir datos, también hay que ponernos de acuerdo en la manera en que expresamos los permisos que damos al uso de nuestros contenidos. Y aquí las licencias Creative Commons, por su lado, por su propia línea, se han ido madurando hasta llegar a un punto en que, digamos, con una manera muy sencilla de expresar los permisos, podemos hablar de muchos lenguajes en el mundo, ¿no? O sea, hay una equivalencia entre la licencia como citar y no comercial aquí, pero también en Nueva Zelanda, ¿no? Y en Brasil, que era un problema. Durante mucho tiempo nosotros en la UNAM publicamos contenidos con cierto texto específico, pero que a lo mejor no era compatible con otras leyes en todo el mundo, ¿no? Y el problema es que los contenidos se publican en Internet a nivel mundial. Y ahorita un avance que se ha tenido es que ya la Oficina de la Abogacía General permitió que los contenidos en repositorios expresen los permisos de uso en formato de licencias Creative Commons. Eso es un avance muy importante. Y bueno, ya para terminar, todo este esfuerzo ha culminado, y lo vamos a platicar en otra sesión, en la generación del repositorio institucional de la UNAM. Este repositorio es un esfuerzo muy importante, sobre todo de cinco dependencias e entidades, ¿no? La Dirección General de Publicación y Fomento Editorial, la Biblioteca Nacional, que está a cargo del Instituto de Investigaciones Bibliográficas, de la Dirección General de Bibliotecas, de la CUAEB y de la Dirección de Repositorios. Ahorita este repositorio está publicado en línea en www.repositorio.unam.mx. Tiene más de 2.7 millones de recursos digitales en acceso abierto. Cada uno tiene su licencia Creative Commons y es el esfuerzo de muchos años de todas estas entidades que son concentradoras y ellas alojan los recursos que se han producido en las diferentes entidades y dependencias de la UNAM. Uno de las iniciativas que está integrada es el que acabamos de ver, el portal de datos abiertos, que precisamente al haber seguido esta filosofía de interoperabilidad, pues simplemente fue una conexión para cosecharlo e integrarlo, ¿no? Los contenidos estaban estandarizados, tenía un protocolo para poderlo cosechar y tener claramente su marco normativo. Entonces, bueno, esa es mi aportación. Muchísimas gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta o comentario? Yo sí tengo una pregunta. No te preocupes, Domi, creo que sí se escucha bien, ¿verdad? ¿Existe algún número? ¿Perdón? Para la transmisión, cierto. Perdón. ¿Existe un número mínimo para dar de alta estas colecciones? Se los digo porque yo pertenezco al laboratorio de aquí del Instituto de Paleozoología. En el laboratorio manejamos dos tipos de colecciones, tanto la colección biológica como la colección arqueozoológica. El ordenamiento que yo he llevado a cabo de esta colección radica básicamente en tener separadas estas dos, porque para nosotros es básico contar con estos ejemplares biológicos de comparación para la identificación taxonómica. Hasta ahorita, por ejemplo, a mí me llamó la atención cuando yo trabajaba en mi tesis de doctorado, de que para la universidad no había esqueletos de peces. Sí hay una colección muy bonita de peces de México, en el Instituto de Biología, en Ciencias del Mar, pero cuando me evoco yo a buscar
esqueletos, me llevo la sorpresa de que no hay esqueletos. Creo que nada más había 3 o 4 ejemplares. Y desde entonces yo me puse a juntar esqueletos de peces y ahorita ya tengo 60 especímenes que ya he ido trabajando con alumnos de servicio social y algunos tesistas y que poco a poco voy incrementando. Evidentemente no me dedico al 100% de esta colección, pero sí como que le voy dando un ordenamiento. He leído de estos portales de la universidad y quisiera saber si hay un mínimo para poderlos ingresar. Bueno, no hay un mínimo. O sea, justo en realidad el objetivo es integrar las colecciones de la universidad de la manera más completa. Entonces puede ser muy interesante justo al estandarizar la información, ¿no? Eso sí usamos estándares, pero todo eso es parte del proceso que hacemos. Se pueden vincular pues estos esqueletos, por ejemplo, con los ejemplares de la misma especie, ¿no? De peces. Entonces no hay un número mínimo, lo importante nada más es que estén ya de origen en formato digital, ¿no? Eso sería lo importante, que cuente con una base de datos y bueno, pues ahí pues hacer el contacto y seguir el procedimiento de integración. Sí, de hecho el trabajo que yo llevo a cabo es con la imagen fotográfica que en eso me apoyó Rafael para las imágenes fotográficas, con los alumnos todo el proceso digital, con todos los datos de colecta, identificación, etc. Pues es ideal, no hay ningún problema, ¿no? Entonces ahí pues nos encantaría poder contar con estas colecciones. No sé si tienes ya los datos para... No, pero ahorita te los pasamos. Sí, los conseguimos. Pero sí sería importante. Además, una ventaja es que a través del API no solo se consultan a través del portal, sino que del propio instituto pueden crear desde portales del instituto, hacer la consulta a la base de datos y presentar, ¿no? los datos en páginas del instituto o en páginas temáticas. Sí, es que exactamente a mí me daba miedo que se quedara de repente la colección ahí y que se empolvara nada más, ¿no? Y de repente ya no sepan. No, y además es una muy buena herramienta es una vitrina, ¿no? O sea, finalmente la página, pues, lo importante son los contenidos que están atrás, ¿no? Entonces, el publicarlos abre mucho la opción de que personas pues encuentren esta información y vengan a buscar. Sobre eso, creo que sobre eso metimos y Selena me corregirá si me equivoco. A diario recibimos correcciones de todas partes del mundo en las colecciones que están publicadas en el portal de datos abiertos. Y eso es un apoyo muy importante para la colección física misma, ¿no? Lo mencionó Joaquín, recibir comentarios de especialistas de otras partes del mundo, fija la atención del curador local en ciertos ejemplares y entonces se corrigen y apoya el proceso de mantenimiento de las colecciones. ¿Y tienen idea de extenderse más por esto? Por ejemplo, ahorita estaba pensando que esto está muy chido para la parte biológica, física, pero en la parte social, ¿no? Por ejemplo, que están viendo moluscos, bueno, pues hay un interesante trabajo de búsqueda de moluscos en los códices X, ¿no? Y sería interesante hasta completar el trabajo, ¿no? Ese es uno, o rituales o cosas así con los moluscos. O sea, ¿sí me explico? Les comento esto porque tengo ahorita en mi haber una serie de recursos digitales que he juntado a partir de mi trabajo etnográfico en las comunidades X, Y, Z. Desde códices que la comunidad tiene resguardados desde hace 300 años, por ejemplo, 400, desde imágenes de santos que tienen de pronto pintada la fundación de Tenochtitlan en la parte de abajo, o sea, un chorro de hallazgos súper padrísimos y que sería interesante que estuvieran en el repositorio, ¿no? Pero pues no sé cómo se integrarían. Además, yo saldría beneficiada, o sea, soy malvadamente, esto tiene plan con maña, pero no me importa. Yo saldría beneficiada porque para registrarlo ante Indautor es un brete, en serio. Entonces,
y sin embargo los materiales están ahí, que pudieran consultarlos en X otras instituciones, no por no ser colecciones biológicas, pues si por ejemplo pueda consultar a alguien de pronto el video del niño cristal, ¿no? Y como, o sea, un montón de cosas relacionadas con la educación, con las ciencias sociales y principalmente con las ciencias antropológicas, ¿no? Entonces, ¿han pensado en ello? Si no, me cae, hagamos migas. O sea, a mí me interesa mucho que, pues que haya algún registro del trabajo que uno también produce, o aquí mismo tenemos lo que trabaja, ¿quién está trabajando las fotografías? Los fondos, o sea, hay un chorro de colecciones fotográficas increíbles, bellísimas, ¿no? Nada más es que nos digan, bueno, sí, pero a esto, ¿qué ficha le vas a poner o qué debes de ponerle? No sé, y yo creo que podemos convertirlos para que se suban al repositorio, ¿no? Sería súper interesante. Por ejemplo, si tienen hormigas, yo hice un trabajo sobre hormigas, ¿no? Pero desde la parte etnográfica, cómo ritualmente les dan de comer a las hormigas, o sea, cosas así que pueden completar tal vez la información, si es que acaso no quieren nuestros videos. Pero, o sea, ¿cómo van a enlazar esto? Si tienen ya la idea, si no, pues sería interesante platicarlo con las ciencias sociales y humanas para que veamos qué se puede hacer, ¿no? Y la otra, entonces, los derechos de autor, que tanto nos preocupan a todo el mundo, entonces, ¿cómo aparecen? O sea, entendemos que se comunican con la compañera, si acaso hay algún interés, y que la compañera se pone en contacto con el autor, o cómo está eso, o los derechos son solamente del equipo de trabajo que digitaliza y que no sé qué, o qué. Ya, es todo. Gracias. Bueno, es todo yo de mi parte. Bueno, pues no, por supuesto que estamos, hay un sesgo que se hace a la parte biológica por el origen histórico del proyecto, ¿no? Que empezó de un proyecto que se llamaba, ¿no?, el Sistema de Informática para Biodiversidad y Ambiente, pero está abierto a todo tipo de colecciones. Incluso aquí tengo un ejemplo del Instituto de Estéticas, que es una colección de fotografía del archivo Manuel Toussaint. En la colección esta es la de Vicente Cortés Otero, y aquí por ejemplo son imágenes también en alta resolución, ¿no? En un ejemplo, está la red, pero lo que va cargando son, aquí vemos, ¿no?, la imagen completa, y se pueden ir haciendo acercamientos, ¿no? Entonces se pueden subir cualquier tipo de imágenes, pueden ser códices, también hay archivos. Sí, se puede subir este video. Aquí nosotros estamos trabajando, lo importante es que sean colecciones, ¿no?, que tengan como un criterio curatorial la propia colección, y lo que publicamos son los datos. Entonces, bueno, quería ver rápidamente para nuestro objeto. Entonces puede ser cualquier tipo de colección. Los temas pues los vamos creando según las colecciones que se van integrando. Tenemos también, por ejemplo, una colección muy bonita que es de... Pero volvería con la pregunta que hizo el compañero. En el caso de ciencias sociales, ¿cuánto suma una colección para llamar, o cuánto suma para hacer una colección? Muchísimo, sobre todo si es un área nueva para nosotros es muy importante, como fotografías, nuevos temas. Ahí lo que es muy importante es que como trabajamos es que la definición de los estándares y los metadatos se hace con el curador de la colección, ¿no? Nosotros no hacemos esa parte. Es muy importante que tenga un contexto académico, ¿no?, que la información que se está publicando sea la académica. En ese sentido, pues, y respecto a los créditos, pues los créditos son de la entidad que publica los datos, ¿no?, y obviamente pues el curador, ¿no?, que aparece en el portal como responsable, y la cita es directamente a la entidad que tiene la colección. La plataforma en realidad pues lo que está haciendo es integrando y publicando información que ya existe en las entidades, ¿no? Entonces en ese sentido pues se respeta completamente los derechos que tienen.
Ahora es importante, sí hay dos cosas que son importantes en cuestión de derechos. Lo primero es que tiene que ser propiedad de la UNAM. Sí. No podemos publicar colecciones que no sean de la UNAM. Entonces tiene que ser propiedad de la UNAM o que la UNAM tenga la custodia, como el caso de la Hemeroteca Nacional, el caso del propio Herbario Nacional es nacional, aunque la UNAM tiene la custodia. Ese es un primer punto que es muy importante. Y el segundo punto es que los contenidos sean de acceso abierto, ¿no? Es decir, todo el trabajo que implica la publicación de estas colecciones, pues lo ideal es que pueda ser aprovechado lo más posible, ¿no? Que no se quede como un sistema restringido al que solo pueden acceder pues el grupo de trabajo que lo publica, ¿no? Entonces, yo creo que con esos dos criterios no había ningún problema, ¿no? Y lo ideal, por supuesto, es que sean colecciones que ya estén en un formato digital, ¿no? Que tengan los campos en un formato digital y pues no se integran ahí al plan de trabajo, ¿no? Para irlos publicando. Y ¿con quién se puede hablar? Pues para que, ¿qué tal que si yo estoy pensando, ay, sí tiene formato digital, no sé qué? Sí, nosotros dentro del protocolo empezamos siempre con una reunión para que nos presenten la colección. Nosotros presentamos el portal y ahí vemos las características que tienen. El siguiente paso es que nos envíen una muestra de los datos, nosotros analizamos para ya proponer, ¿no?, algún estándar que se pueda utilizar para integrarse con otras colecciones. Bueno, pero nada más una cosa, yo entiendo que esto se hace también a través del repositorio que tú, ¿no? Bueno, sí. Bueno, ya hay... Es que, justo esa era la siguiente pregunta. Pero, bueno, es que primero es si el repositorio ya tiene ciertas colecciones, ustedes las pueden cosechar, o sería mejor las quitamos del repo y que se vayan a su plataforma. O la otra es justamente cómo identifica el investigador o la persona interesada qué cosa puede ir al repositorio de la dependencia y qué cosa sí sería conveniente pasárselas a ustedes. Sí, a ver, eso sí es muy importante. Justo ahorita Joaquín hacía señalaba que lo que se integra es la colección, es decir, la base de datos, ¿no? Se hace todo un proceso de estandarización para que se pueda integrar en el portal de datos abiertos. Por otro lado están los objetos digitales, los videos, las imágenes. Eso puede ir al repositorio institucional del instituto. Eso es muy importante que vaya ahí. El repositorio institucional de la UNAM, por ejemplo, no recibe directamente depósitos. Ahorita todo se cosecha a través de un repositorio. En este caso se cosecharía directo del repositorio del instituto. Entonces es importante que ustedes, responsables del repositorio, tengan este contacto y el procedimiento para el depósito. Para terminar, sí, nada más ahí la cuestión. Entonces sí es importante hacer la separación entre colecciones, que son una serie de datos, y lo que usamos, los contenidos para nosotros son los datos, ¿no? Y los repositorios institucionales, que lo que manejan es un archivo digital, ¿no? Entonces, en este caso, colecciones se integrarían al portal de datos abiertos y de ahí después son cosechados por el repositorio institucional o pueden conectarse directamente por el repositorio institucional. Nosotros comenzamos a integrar repositorios a este portal, pero empezó a hacer mucho ruido justamente el que no se manejan como colecciones académicas, ¿no? Y nada más quería poner otro ejemplo para que me empiece de otras áreas. Esto es de la Facultad de Música y es un registro de una obra de la colección Silvestre Revuelta, y son todos los manuscritos, ¿no? Entonces está toda la obra incompleta, manuscritos con también alta resolución. Terminé de cargarlas. Entonces no habría ningún problema de integrar otros tipos de colecciones, ¿no? Entonces finalmente la curación de las colecciones es muy similar en los distintos, no depende del grupo, ¿no? Esa información. Bueno, mi pregunta es muy específica. ¿Tienen colecciones fotográficas de la historia de la universidad, así de la creación de institutos y demás? Hay una colección de estéticas
que se llama justamente fotografías de Ciudad Universitaria, me parece, aquí la construcción, exactamente, construcción de Ciudad Universitaria, pero es la única colección que tenemos, ¿no? Ahí, ¿sería con estéticas o a través de ustedes? bueno, a través de nosotros se puede consultar la colección de estéticas, ¿no? Pero ahí está, si quieres pero está aquí dentro de estéticas. En obra artística debe estar ahí. Son unas fotos muy padres de Rectoría del Estado. sí. Construcción de CEU, justamente. O sea, que está allá, por ejemplo, la alberca. Sí, están toda la construcción. Yo creo que ahí está una pieza de No sé si hay alguna otra. Muchísimas gracias. ¿Alguien más? ¿Hay alguna Ah, pregunta? sí, acá hay otra. Que... ¿Sí está terminado? No, ¿verdad? Pero es que ya se me acabó su programa. Sí. No, yo lo prendí y no sé si se volvió a pagar. Ahí está. ¿Qué software utilizaron para la digitalización de las colecciones de plantas? ¿O qué recomendaciones tienen ustedes para la digitalización? Miren, la historia del herbario es que desde hace muchos años se intentó digitalizar. Se usó software de Conavio, porque se usaron otro software, pero la verdad es que no, por el volumen, pues hablamos de 1,5 millones de plantas. Entonces imagínense, de entrada del tratamiento, de donde están ubicadas las salas del herbario, a donde se tenía que capturar la información. Al principio me di cuenta que no había manera de moverlas, ¿no? Se iban a empezar a deshacer en el traslado, fue en un instituto. Entonces al final lo que aquí el equipo fue sacar una fotografía in situ. El herbario puso a disposición personal técnicos que sabían manejar los ejemplares para que no se deterioraran. Ahí con una caja de luz, una cajita que se veía en las fotos, sacaban una fotografía y la subían a uno de los servidores de nuestro centro de datos. Y entonces desarrollamos una interfaz de captura muy sencilla con los campos necesarios para capturar la información que venía de la etiqueta de cada ejemplar. Y fue un proceso de ¿cuántos años? 2015 y 2012 a 2015 más o menos, y se logró justo esa fotografía donde salen poniendo el folio número 1,5 millones, fue la culminación, digamos, del proyecto. Entonces, después de muchas décadas, literalmente se logró digitalizar el herbario. Y entonces la respuesta es, se desarrolló el proceso, la metodología para la digitalización, y se crearon distintos sistemas de software para la captura en sí misma, para el traslado de las imágenes, para su almacenamiento, porque ya con ese volumen de archivos, digamos, ya como nosotros conocemos, arrastrar un archivo, soltar una carpeta ya no funciona. Los sistemas tienen un límite. Tuvimos que diseñar la manera de distribuir los archivos, de ver cómo lo respaldamos, porque imagínense que se nos pierdan las imágenes, ¿no? Y otros sistemas que desarrollamos para monitorear, porque pues estaba la tropa de capturistas, ¿no? Todo el tiempo, pero había que ver que estuvieran rindiendo, porque por supuesto que el presupuesto era limitado, había tiempos de entrega, etcétera. Entonces también desarrollamos un sistema para que alguien estuviera monitoreando. Y logramos una tasa que duplicó, creo que la tasa que tenía Conavio, que era como 30 ejemplares diarios, los capturistas hacían 60 o 70 ejemplares diarios. Sí, creo que es importante nada más que con las interfaces el problema es que son para colecciones masivas son muy restrictivas, ¿no? O sea, tú tienes que poner el nombre correcto o el país correcto, entonces si hay 500 ejemplares que hay que corregir, pues la interfaz te va a parar 500 veces, ¿no? Diciendo, no aparece en el catálogo. Entonces aquí más bien eso lo trabajamos en el proceso de control de calidad. La interfaz permite capturar todo y después con herramientas de consultas de bases de datos se modifica un error y se multiplica por 500 correcciones, ¿no? En la base de datos. Entonces depende, como dice Rubén, mucho de la
la colección, ¿no? Si son muchas o son pocos registros. Y el proceso fue diseñado para biología, pero dependiendo de la colección se ha usado, por ejemplo, el herbario de arquitectura, ¿no? Y creo que hay un par de colecciones más que se han servido de este proceso. Y bueno, una última. ¿Tienen como una guía o algo así de paso a paso para mortales? ¿Cómo, o sea, si yo tengo un material, cómo le hago para contactar a ustedes? ¿O un manualito así muy sencillo que nos puedan presumir? Sí, justo ahorita aquí mostró el manual de datos abiertos, que está como todo el contexto y todas las definiciones, y existe un protocolo de integración de colecciones, ¿no? Justo es tal cual, paso a paso, que inicia con esta reunión que se llama reunión exploratoria. Entonces se reúne el equipo. En este manual viene explicado todos los pasos. Está en línea aquí, ahí se está bajo la liga, ¿no? Y también el protocolo está publicado en el sitio de la DGN, ¿no? Son una veintena de pasos. Gracias. Muchísimas gracias. Damos por terminada la sesión. Recuerden que mañana tenemos sesión extraordinaria, es nada más en esta ocasión de 1 hora, de 11 a 12, con el tema de humanidades digitales y arqueología comunitaria, el caso de Body, California, Estados Unidos, por Nicola Lecay. Y nos vemos en la próxima sesión ordinaria, que es el 23 de octubre, con revistas y libros UNAM. Gracias.